ahí a través de la producción, si me lo permites, el informe del INE sobre el voto de mexicanos en el exterior para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México. Es un corte al 15 de febrero, pero no hubo variación sustancial porque el límite fue el 10 de marzo para el registro y poco más de 5,000 mexicanos van a tener aptitud de votar por estas dos gubernaturas. Es entre ambas, ni siquiera es cada una. Y tuvimos un foro en el Congreso del Estado de México hace 10 días aproximadamente con la presidenta de la Comisión de Atención a Comunidades Migrantes, la diputada Yesabel, es de Morena, y ahí nos compartían información que en síntesis señala que hay cerca de 2 millones de mexiquenses residiendo en Estados Unidos y de ellos solamente como 3,500 se registraron para votar en la elección para gobernador. Y en Coahuila, donde se calcula que puede haber 300,000 coahuilenses en el exterior, solamente se registraron 1,500. Entonces es una proporción pues muy pequeña. Nos llamó mucho la atención y luego identificamos pues una serie de razones por las cuales no se puede potenciar este derecho, porque son ciudadanos mexicanos y lo tienen. Y todo empieza por la difusión, por los esfuerzos de convocatoria. La verdad a mí me daría vergüenza presentar ese informe que fue presentado en el Consejo General hace más de un mes, pero lo que señala es que se hicieron algunas publicaciones en redes sociales que tenían en 3 meses 200 o 300 reproducciones, 9 likes y 3 veces compartida. Entonces, en realidad no hubo un esfuerzo por parte del Instituto Nacional Electoral. Luego, esta es otra pregunta para nuestra querida audiencia, porque lo dijeron algunos migrantes en ese foro. Comentan que el hecho de que se envíe la credencial de lector a los domicilios es complicado porque al tener 2 o 3 trabajos, al no estar mucho tiempo en casa, sino solamente llegar a dormir, porque pues muchos de nuestros hermanos migrantes trabajan muchas horas en Estados Unidos, pues les resulta muy complicado encontrarse con el cartero para la entrega porque solamente se la pueden dar a ellos, la entrega es física. Entonces, en ese foro nos decían que una forma de mejorar este aspecto es que se pudieran enviar a las representaciones consulares en paquete y que ahí en el momento que tuvieran oportunidad los paisanos, nuestros hermanos migrantes, pudieran pasar a recogerlo. Y por supuesto también el otro que pusimos sobre la mesa es el plan B, que ya permitiría votar con matrícula consular y con pasaporte, además de la credencial de lector, porque solo hay 1 millón de credenciales expedidas en el extranjero. Pero ya al sumar las matrículas y los pasaportes, pues podríamos pasar fácilmente a 10 millones de votantes potenciales. Y eso es muy importante a pocos meses de la elección de 2024, a 14 meses de la elección de 2024, Antonio. Fíjate, diputado Hamlet Almaguer, que ese fue mi caso cuando yo vivía en Chicago, saqué mi credencial de lector, pues tú lo sabes perfectamente, en el periodismo trabajamos casi todo el día y yo no estuve en casa cuando me llegó la credencial de lector, tuve que ir a un pueblo contiguo, hablando de Chicago, llegan mediante paquetería y la única oficina en la que lo podía recoger en un pueblo Chicago, un pueblo cercano a Chicago, lejos, la verdad, ¿no? De donde estaba. Fue en efecto un gran problema obtenerla. Ahora vivo en Kansas City. Me imagino que si la saco desde acá va a ser aún más problemático en caso de que no esté en casa, ¿no? Ese es, como bien mencionas, uno de los graves problemas. El segundo es la falta de difusión. A mí me duele muchísimo el reconocer que no nos hemos convertido en una fuerza participativa. Pero, insisto, no creo que se deba a la falta de la intención del mexicano acá. El mexicano acá está muy politizado y verdaderamente quiere participar. Es la falta de difusión. Es algo que yo siempre le he planteado a los consejeros electorales cuando vienen a Estados Unidos, porque precisamente solo van a ciudades sexys a pasear, ¿no? Llegué a entrevistarlos en Chicago. Dudo que vengan aquí a Kansas City, dudo que vayan a sitios en los que verdaderamente se desenvuelve nuestra gente, como Oxnard, California, que es uno de nuestros consulados más importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en efecto haría falta ya una participación más a fondo del Instituto Nacional Electoral. Qué bueno que hay una nueva cara de ese instituto, pero sí hay muchas situaciones que modificar. Creo que muchos mexiquenses, muchos coahuilenses y muchos paisanos que vivimos acá en los Estados Unidos tenemos la forma absoluta
de tratar de participar y si se consigue precisamente el voto con matrícula consular, con pasaporte desde los consulados, sería una situación completamente distinta. No sé si quieras hablarnos un poco al respecto, ampliarnos un poco más sobre la posibilidad del voto en los consulados.